Vamos a realizar un ejemplo de diagrama de dispersión. Vamos a hacer inicialmente el uso de regresión lineal simple. El ejemplo nos dice que son 10 estudiantes universitarios que fueron entrevistados en un estudio acerca de la relación entre el tiempo que pasan con su smartphone en horas semanales y su promedio de calificaciones. Entonces en la tabla evidenciamos pues el tiempo que pasa, que sería la variable independiente X, y la variable dependiente, que serían las calificaciones Y, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la elección de X y Y. Aquí elegimos X porque las calificaciones serán dependientes de X, que es el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo, en la medida que varíen las calificaciones, asimismo van a variar. Hay que tener siempre cuidado con ello. Entonces primero voy a calcular X por Y. Después vamos a calcular X al cuadrado. Entonces tomamos X, le damos al round y buscamos que nos aparezca el símbolo para elevar al cuadrado, que sería este, igual con Y. Entonces tomo este al round, donde aparezca el símbolo, y al cuadrado, pues si no lo multiplican, si no lo encuentran, lo multiplican 2 veces, le dan doble clic a la derecha. Vamos a sumar, entonces hacemos la suma porque necesitamos los datos de suma de todos estos valores y arrastramos. Vamos a calcular el promedio de X, que sería esto dividido entre 10, la suma de él dividido entre 10, y lo mismo para Y porque la vamos a requerir. Las ecuaciones, para que lo entiendan, aparecen al lado derecho. Entonces B es la pendiente, C es el punto de corte con X. Entonces para determinar el valor de B necesitamos la covarianza y necesitamos la varianza en X. ¿Cuál es la covarianza? La covarianza mide la variación entre X y Y. Entonces aquí encuentran la ecuación de la covarianza. Vamos a determinarla inicialmente. Entonces la covarianza nos dice, tome la sumatoria de X y Y, que lo tenemos acá. Voy a colocar esto entre paréntesis para hacer de una vez esta división. Entonces divídalo entre la cantidad de datos, sabemos que son 10, menos el producto de los promedios XY, o sea, esto por este valor. Listo. Ahora, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar el valor de la varianza, como ustedes se dan cuenta, de X al cuadrado. Entonces, ¿cómo la determinamos? Tomamos la sumatoria de X al cuadrado, que es la que aparece aquí, la dividimos entre 10 y le vamos a restar el valor, bueno, acá lo tenemos, del promedio de X al cuadrado. Entonces el promedio de X es este, al ground, buscan donde aparezca el símbolo para elevar al cuadrado, y este sería nuestro valor en la varianza en X. Bueno, vamos a determinar ahora sí el valor de B. El valor de B estaría dado entre la covarianza dividido la varianza. Y este sería nuestro valor de B. Entonces dejémoslo solamente en 2 decimales. Ahora vamos a calcular el valor de C. El valor de C, ¿qué nos dice? Nos dice es el promedio de Y menos el valor que acabamos de calcular, el de la pendiente, por el valor de X promedio. Entonces ya tenemos el valor de Y promedio, el valor de Y es este, menos el valor de la pendiente, que sería este, por el valor de X promedio, que sería el que acabamos de determinar en la parte inferior, y este sería el punto entonces de corte en el eje Y. La pendiente, si ustedes también se dan cuenta, es negativa, es decir, que es una recta descendente. Ahora
¿Qué necesitamos determinar? Ya tenemos los valores de B, tenemos los valores de C. Con esto podemos ajustar nuestra ecuación, ¿cierto? Nuestra ecuación entonces sería B, que sería, voy a anotarlo acá, menos, voy a tomar un paréntesis mejor porque de pronto el Excel puede asumir que estoy haciendo la ecuación. Aquí solamente la voy a mostrar, 0,058 X, ¿cierto? Más el valor de C. El valor de C dijimos que era 3,4823. En este caso voy a tomarlo como 2. Voy a dejar solamente sobre 3 decimales. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos acá determinar antes de continuar? Para determinar si realmente existe una correlación importante, necesitamos determinar el coeficiente de correlación para saber si realmente este modelo nos sirve o no nos sirve, ¿no? Si existe fuerza entre las dos variables. Por lo tanto, yo determino R considerando estos elementos. Entonces, ¿qué nos hace falta determinar? La varianza también en Y. Ya calculamos la de X, ahora necesitamos, si ustedes se dan cuenta, la misma ecuación, pero calculada con los valores de Y. Entonces me voy y digo, entonces la sumatoria de los valores de X al cuadrado, antes hago un paréntesis, dividido entre ¿qué? Perdón, de Y dividido los 10 valores que tenemos allí, menos el promedio de Y, en este caso, bueno, no lo hemos determinado, ahorita lo determino acá, elevado al cuadrado. Listo, vamos a determinar acá. No, ya lo tenía, perdón. Voy a cambiarlo acá, yo ya lo había calculado. El promedio de Y es este. Listo. Listo, este es el promedio. Ahora necesito determinar, tenemos la varianza en X y Y, necesito calcular la desviación, que es lo que está allí. Entonces, raíz para calcular la desviación en X y la raíz en Y. Listo, ahora sí puedo calcular el coeficiente de correlación. Entonces mi coeficiente de correlación sería igual a la covarianza que yo ya la había calculado, dividido, voy a abrir un paréntesis porque hay dos datos, al producto de este valor de la desviación en X por la desviación en Y. ¿Listo? ¿Qué nos está diciendo este valor? Entonces, yo este valor lo puedo tomar en términos porcentuales. Vamos a ver si aquí me permite, sí. Bueno, aquí me está diciendo que el 96, aquí yo encuentro una correlación positiva fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos se encuentran muy cerca pues a la recta que está estimada, ¿no? Recuerden que cuando el valor se aproxima a 1 o al 100%, en este caso que lo tenemos en términos porcentuales, sea negativo o sea positivo, es porque existe una correlación fuerte. En este caso es una correlación negativa fuerte. El negativo, recuerden que está asociado a la pendiente, ¿no? Entonces, esa correlación negativa fuerte está desde el 97.2%. ¿Qué necesito también determinar? El coeficiente de determinación. Entonces, allí el coeficiente de determinación, lo que yo hago, voy a volver a colocar esto en términos decimales, como lo tenía. Voy a quitarlo. Voy a dejarlo como lo había encontrado inicialmente. Y lo que yo hago con el coeficiente de determinación, acá me hizo falta algo. Recuerden que el coeficiente de determinación,
su símbolo o su fórmula está de esta manera. Acá yo le voy a dar un superíndice, es esto, ¿cierto? Entonces yo la determino a partir del coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Miren que también aparece un coeficiente de determinación bastante fuerte, ¿no? Bastante grande. Lo mismo, entre más se acerque a 1, eso quiere decir que hay también la variación, pues la variación que explicada de Y, pues es muy adecuada con respecto a la variación de X. En este caso, podemos decir que el 94.47% de esa variación de los valores de Y, pues están explicados por el modelo de regresión. Es decir, que lo que nos haría falta, voy a calcularlo por acá, o sea, sería 1 menos esto, ¿cierto? Es decir, que el 5,53% de los datos no son explicados por el modelo. En este caso no los explica el modelo. Es decir, que este modelo se ajusta muy bien. Aquí hay que considerar pues que son pocos datos. En un ejercicio real deberíamos tener pues una muestra lo suficientemente grande para poder hacer pues un análisis mucho más robusto, mucho más fuerte. Sin embargo, pues vamos a considerar los elementos que nos dio en el ejercicio, considerando que tanto el coeficiente de correlación como el coeficiente de determinación sí nos permiten indicar que este modelo sí nos sirve para predecir. Entonces, la predicción la voy a hacer considerando el modelo que acabé de encontrar. Entonces tengo B por, ¿cierto? Nos dice X, en este caso yo le voy a colocar qué sucedería si la persona o el estudiante estuviera 20 horas usando su smartphone, más C. Entonces, miren, allí aparece, entonces la calificación sería menor, ¿cierto? Eso quiere decir que en la medida que se aumenta el tiempo de horas de permanencia en el smartphone, se va reduciendo. Ahora miremos con 24 qué pasaría. Esto por 24 y más, voy a darle el valor de C, miren que se va reduciendo y en la medida que aumenta el tiempo se reduce el valor, las calificaciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar. Bueno, voy primero a seleccionar mis datos, que son estos, y voy a insertar un gráfico de dispersión para que ustedes evidencien lo que está ocurriendo allí. Entonces, voy a mostrar, a ver si puedo acá. Vamos a colocarle, bueno, vamos a colocarle, seleccionar datos acá. Vamos a ver si aquí yo le puedo colocar uno acá, ahí. Entonces puedo colocar en esta una eje, perdón, una línea. Aquí miremos una línea sólida. Ay, no, esta no es la línea, pero sí necesito una línea que me permita a mí determinar acá en el gráfico el modelo. Puedo buscarlo, voy a mirar acá. Sí, aquí aparece, miren lo que buscaba. Entonces vean, acá en diseño rápido ustedes van a encontrar la línea sobre la cual, la línea de tendencia que él tiene, ¿sí? Inclusive, no sé si aquí aparece, sí, vean, acá aparece todos los valores que nosotros acabamos de encontrar. Entonces, pues es importante que nosotros sepamos realizar el ejercicio para poderlo así mismo también interpretar, ¿no? Porque si bien es cierto, vean que aquí aparece todos los valores que encontramos de la pendiente, encontramos el valor de C en el punto de corte, que si ustedes se dan cuenta